Soy Nicolás Rena, médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial. Actualmente soy el jefe de la unidad coronaria del Hospital Español, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Muchos pacientes en el consultorio me consultan porque su presión arterial varía. Esto es porque la presión arterial es una variable dinámica en el organismo que interacciona con distintas dimensiones, no solo dentro del organismo, sino también con el ambiente. Eso es decir, hay variables que tienen que ver con la situación de estrés, con todo lo que está relacionado a la actividad que está haciendo en ese momento. También hay variables que son propias del organismo, como algunas hormonas o algunas neurohormonas que regulan la presión arterial. Y esto es un mecanismo netamente fisiológico. La presión arterial no podría estar permanentemente en el mismo valor porque nosotros nos movemos, nos desplazamos y hacemos actividades. Entonces, este dinamismo se da fundamentalmente para poder lograr que la presión arterial sea una variable que nos mantiene de pie, acostado, sentado o interactuando en distintas acciones como las situaciones que nos ponen en peligro o en nuestro descanso. Esa es la primera variabilidad. La segunda tiene que ver con el ritmo circadiano. La presión arterial durante el día es diferente a la presión arterial durante la noche y sobre todo cuando descansamos. Nuestra actividad, nuestro metabolismo es diferente. Entonces la presión arterial durante el día es más alta que durante la noche, desciende más o menos un 10%, y cuando dormimos aún más y tiene que ver con inclusive los ritmos del sueño. Y la tercera variabilidad tiene que ver en el reposo versus el ejercicio. Por supuesto que si yo estoy sentado hablando es una presión arterial, pero si yo tengo que salir a caminar, a trotar o a correr, la presión también se va a adaptar a esto. ¿Qué sucede con la presión arterial cuando tenemos alguna afección emocional? En primera instancia, la presión arterial es una variable que tiene muchas dimensiones y tiene una cierta sensibilidad. La rutina, el trabajo, los hijos, el estrés, las preocupaciones, tienen una influencia directa sobre el valor de la presión arterial, sobre cómo reacciona el organismo a todo esto. Eso es fundamental para poder entender la diferencia entre cuando tengo presión arterial real, de la diagnosticada, de la que tengo que tratar, versus cuando tengo la presión arterial reactiva a las emociones. Esto, si bien es un concepto que se va a entrelazar entre sí, porque muchas veces las respuestas anómalas también tienen un componente de patología, tenemos que diferenciarlo claramente. La presión arterial está alta cuando la tomo varias veces, en nuestro promedio está alta en distintas consultas, pero en las situaciones de estrés la presión es normal que esté ligeramente más alta. Entonces no tenemos que pensar que ante nuestra reacción, que ante nuestra preocupación, o hasta me duele la cabeza, o no me siento bien, es necesariamente porque la presión arterial está alta y porque soy hipertenso. Son cosas que tenemos que poder diferenciar, sobre todo para generarle tranquilidad a la gente. Es normal que en una situación de estrés, una pelea, una preocupación, la presión esté ligeramente más alta, pero habitualmente cuando desaparece ese estímulo, la presión arterial vuelve a los valores normales. Y acá tenemos una variable. ¿Qué sucede cuando esto no pasa? Bueno, ya estamos hablando de un organismo que reaccionó de una manera, que se está preparando y que conserva o que mantiene una presión arterial más alta, entonces sí vamos a hablar de hipertensión arterial propiamente dicha. Hay personas que son más sensibles que otras, hay género más sensible que otro y por supuesto esto tiene una afección directa sobre qué vamos a encontrar como resultado, que el resultado es la presión arterial. Muchas veces estas emociones son canalizadas de una manera muy particular por distintas personas, independientemente del género. Hay personas que se expresan más, personas que se expresan menos y probablemente la reacción sea diferente. Nuevamente es una situación particular que es esperable que la presión esté diferente al reposo y por lo tanto vamos a tomarla con precaución. Evaluamos, vemos al paciente, probablemente no necesite medicación para bajar la presión, pero puede necesitar otras cosas, mindfulness, yoga, desestresarse del trabajo en la medida que se pueda, pero no necesariamente tenemos que aplicar medidas farmacológicas. Podemos aplicar estos hábitos saludables para controlar la presión arterial. En género también sucede lo mismo. Las mujeres en la edad premenopáusica pueden mantener la presión arterial dentro de límites un poco más estrictos y después con toda la variabilidad que tiene que ver con el climaterio y a la posmenopausia, la presión arterial tiene una reactividad diferente y por lo tanto tienen esta sensibilidad a estar ligeramente más hipertensos. Las emociones influyen directamente sobre la presión arterial.
Es muy importante que nosotros evaluemos las 3 etapas de la hipertensión arterial. Inicialmente tenemos la detección, después tenemos el diagnóstico y por último tenemos el tratamiento. Cuando hablamos de detección, muchas veces la gente que viene al consultorio busca que uno le diga qué síntomas son los más importantes o qué alarmas tengo que tener. Lo más importante para que nosotros entendamos es que la hipertensión arterial es silenciosa, no provoca síntomas per se. Si bien hay algunos síntomas que los podemos relacionar, lo más importante son los controles precoces y los controles en lo que uno podría ser sano. A veces en pediatría utilizamos el control del niño sano, mientras que en el adulto no lo hacemos. Pero lo importante acá es el control, el ir al médico a chequearse la presión arterial. Si no podemos ir al médico o no tenemos planificado esto, en algún control tipo sanitario o las campañas de detección. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial es casi pionera en salir a buscar la hipertensión arterial porque es la manera más fácil de hacer el diagnóstico, es este screening, es esta detección. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estamos sanos y por dentro estamos desarrollando y evolucionando una hipertensión arterial. Entonces, la detección, ¿cómo se hace? Tomando la presión arterial de la manera correcta en el consultorio. Probablemente tenga que hacerlo 2 veces porque para esto es que nosotros utilizamos el término de presión arterial alta sostenida. Y una vez que nosotros hacemos ese diagnóstico porque tenemos valores por arriba de 140 milímetros de mercurio para la sistólica o la alta, 90 milímetros de mercurio para la diastólica o la baja, cualquiera de ambas, es cuando nosotros tenemos que plantearnos lo que sigue, controlar la presión arterial. Realmente el control de la presión arterial en Argentina es muy malo. Solo el 17% de los pacientes con hipertensión arterial tienen la presión controlada. 1 de cada 5. ¿Cómo la controlamos? Bueno, tenemos 2 herramientas importantes. Maximizar los hábitos saludables, estas personas que están sobrepasadas por la realidad que tienen, por el multiempleo, por los problemas económicos, por los problemas laborales, por los problemas domésticos. Entonces, en esa gente tenemos que maximizar todo lo que podamos desde el punto de vista saludable y minimizar los hábitos patológicos, fumar, beber, estar sedentario, estar rumiando en los problemas permanentemente. Para eso hay salidas y hay métodos. Y cuando todo esto ha sido poco efectivo o a pesar de haberlo mejorado, no hemos logrado reducir los valores de la presión arterial, el tratamiento farmacológico es la elección y es a lo que tenemos que apuntar.